mensaje de hoy se llama En una colina muy lejana. El himno en el Monte Calvario que nosotros conocemos fue escrito en inglés y fue escrito como respuesta a las oraciones de aquel que Dios lo inspiró. Casi dice, leyendo San Juan 3:16, dice, casi salía Jesús de allí esas letras para amarme, para perdonarme. Y bueno, lo escribió, pero yo se lo voy a leer de la traducción del inglés al español. Y decía así: en una colina muy lejana se levantaba una vieja y áspera cruz, el emblema del sufrimiento y del dolor. Y yo amo esa cruz donde el más amado y el mejor por el mundo de pecadores perdido fue inmolado. Así que querré esa vieja y áspera cruz hasta que finalmente deponga mis trofeos. Me aferraré a esa vieja y áspera cruz y un día la cambiaré por una corona. Oh, esa vieja y áspera cruz tan despreciada por el mundo, para mí tiene una maravillosa atracción, pues el amado Cordero de Dios dejó su gloria en lo alto para llevarla hacia el oscuro Calvario. En esa vieja y áspera cruz, manchada con tanta divina sangre, contemplo una maravillosa hermosura, pues fue en esa cruz que Jesús sufrió y murió para perdonar y santificarme. A esa vieja cruz siempre seré fiel. Su pena y oprobio con gusto llevaré. Luego Él me llamará un día a mi lugar, a mi lejano hogar, donde por siempre compartiré sus glorias. Oh, yo siempre amaré esa cruz, dice el himno que nosotros cantamos. Y el coro dice así: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Por qué? Ahora me pregunto, ¿cuál era o qué hacía que esa cruz derritiera el corazón de este autor? ¿Qué tenía? ¿Tenía tanto valor? ¿Por qué era tan importante para él? ¿Y por qué es tan importante para nosotros hoy? ¿Qué es esa cruz? Siempre hablamos de ella. Siempre invitamos a la cruz, queremos cargar la cruz, llevar la cruz, ir a la cruz. Si es tan solo un pedazo de palo, un palo horizontal y otro palo vertical, cualquier cruz que usted vea es eso. Pero ella es el mayor símbolo de amor, de salvación para la humanidad, una cruz. Esa cruz donde murió Jesús fue un punto en la historia, marcando un antes y un después de toda la humanidad. Es un lugar donde somos salvos por fe, por creer en Jesucristo. Es el lugar donde se desató la mayor guerra espiritual. La cruz es el lugar donde el cielo se unió con la tierra. Es el lugar donde vimos la mayor victoria sobre la muerte y la derrota de Satanás. ¿Qué hace tan relevante a esta cruz? ¿Sabes qué es? Que Jesús estuvo allí. Que Jesús murió. Y no solamente la hace relevante que murió, sino que también resucitó. Y fue esa la manera en que Jesús venció la muerte. ¿Por qué es tan importante esto de que Jesús venció la muerte? En la escritura, en Hebreos capítulo 14 y 15, voy a leer en la traducción lenguaje actual, ahí lo vamos a entender un poquito mejor. Tuvo que haber alguien que tome el lugar nuestro. Dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros.
Fue necesario. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombre y mujer. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Fue necesario que Jesús tome ese lugar donde iba a vencer al enemigo. Pero por eso tuvo que enviarlo Dios a Jesucristo a la tierra, para que sea como uno de nosotros. A veces cuánta verdad hay en lo que nosotros llamamos empatía. Es poder entender lo que el otro sufre, lo que el otro le pasa. Y eso es lo que hizo Jesús. Yo estuve en tu lugar. Yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que duele, yo sé lo que se sufre, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es tener frío, yo sé lo que es ser tentado por Satanás, yo lo he visto al pecado, yo he visto sufrir a la humanidad. Por eso Jesús pudo ocupar ese lugar y aún sin caer en la tentación y vivir sin pecado. La cruz era un emblema, era un símbolo de afrenta y dolor. Aún en esa época un símbolo de maldición. Y sabes, me trae a memoria tantas veces cuando viene alguien y me dice, o nosotros mismos nos preguntamos: Señor, ¿por qué tanto dolor? No sabés lo que me hicieron, pastor, no sabés lo que me hizo. Quiero decirte lo que yo le hice a Jesús. Y no sé si usted se puede sumar, pero lo que yo sí le hice a Jesús. Cuando Jesús estuvo allí arrodillado, quizás atado a sus manos, su cuerpo descubierto, fui yo el que tenía ese lazo con 3 ganchos que se aferraban a la piel y arrancaban la piel. Fui yo. Fui yo el que lo escupía cuando Jesús cargaba mi cruz. Fui yo el que le puse esa corona de espinas que atravesaba su cuero cabelludo y llegaba hasta su cráneo. Fui yo. Y nosotros decimos: no sabés lo que me hizo. Fui yo, representado en uno de esos discípulos, que abandoné a Jesús, que apenas la vi difícil me fui. Fui yo el que lo traicioné, lo vendí por monedas. Fui yo el que lo negué a Jesús. Fui yo. No sé si tú. Mira si no es un emblema de dolor. Jesús sufrió todo ese dolor, toda esa afrenta por culpa mía. Yo estaba representado en cada uno que dañaba a Jesús. Yo estaba representado, mis pecados fueron colgados en esa cruz porque Jesús no lo tuvo que hacer por él, lo hizo por mí y lo hizo por ti. La cruz, según Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición. ¿Qué tenía que hacer Jesús en la tierra? Si Él estaba tranquilo sentado en el trono, reinando desde los cielos, ¿por qué tuvo que venir a la tierra a hacerse maldición por culpa de un desagradecido como yo? Pero Él se hizo maldición. Dice: porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo no tenía pecado y fue colgado, no tenía pecado. Él dijo: yo voy a estar en ese lugar. Él no necesitaba ser salvo. Nosotros sí, a causa del pecado. Jesús no necesitaba ser salvo. Pero por eso Él, por su santidad, por su amor, Él vino y tomó ese lugar que me correspondía a mí y le correspondía a usted.
Porque el pecado inevitablemente nos separa del Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puedes decir, no, yo no tengo pecado. No, tú sí tienes pecado. Sí tienes pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted hubiera trabajado para ganarse un regalo, no sería un regalo. Pero Jesús, de la misma manera como que usted no puede merecer, porque usted no merecía que Jesús lo salve, no merecía que Dios lo ame, Jesús hizo ese sacrificio por usted y simplemente se lo da a usted como un regalo. No tiene que trabajar, tiene que creer. Hay algo muy importante que dice este versículo y que dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algo que estaba marcando acá, que era solamente en Cristo, a través de Cristo, por Cristo. Porque Cristo fue aquel que formó ese puente entre Dios y el hombre. Había una separación y Jesucristo hizo el puente donde el hombre pueda tener comunión con Dios. No se podía hacer por la ley, por las obras, sino solamente a través de Jesucristo. Y nos hacemos cristianos o nos hacemos aquellos hijos de Dios por creer en Jesucristo, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, siguiendo sus pisadas, porque Él es el único que marca el camino al Padre. Él es aquel que marca el camino al cielo. La cruz nos muestra el camino al Padre y la cruz nos muestra el camino de amor hacia el prójimo. Siempre que vea una cruz, usted va a ver que el palo que sostiene todo es aquel el que es más largo, el que une la tierra con el cielo. Y es más corto como nuestros brazos quizás para abrazar y para amar a nuestro prójimo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es primero amor a Dios, luego amor al prójimo. Dice, el que hizo esto cumplió toda la ley. Solo el amor de Dios, su misericordia, su gracia nos acerca a ella. No son nuestras obras, no es todo lo que yo pueda hacer. Señor, mira todo lo bueno que yo soy. Ay, yo soy un buen pastor, yo hago esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo te sirvo. Señor, yo hago... Y todo eso no sirve. No sirve si yo no amo al Señor. No sirve si yo no le entrego mi corazón. No es todo lo que yo pueda hacer, sino es la fe que yo tenga en Él. ¿Qué es lo que yo le doy a Él? ¿Y cuánto yo le obedezco a Él? Es creer que Jesucristo tomó mi lugar. ¿Sabe? Hablamos y antes se catalogaban un poco más las iglesias que hoy, o los mensajes, que decimos, si esta iglesia lleva un mensaje de la cruz. Hay muchos mensajes, ¿no? Y hay muchos lugares hacia donde se puede apuntar. Pero un mensaje de la cruz es un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de la cruz es fe, es amor, es victoria, es consuelo, es amistad, es perdón, es vida eterna. Solamente allí. Ahora, hay otras palabras que muchas veces escuchamos. Debemos volver a la cruz donde empezó todo, donde sin merecerlo nos dio su amor, porque yo no lo merecía. ¿Sabe? Allí en esa cruz me perdonó, me salvó, y fue allí donde comenzó mi vida espiritual. Fue allí donde comenzó esa relación mía con Dios, porque antes estaba separado.
La cruz es el lugar donde siempre debemos volver. Es el lugar donde cada día debemos acercarnos. Es más, Jesús decía, lleve su cruz cada día. Cada día. Cada día recuerde que tienes que volver. Cada día acércate. Mira esa obra salvadora de Jesucristo, ese amor tan grande hacia tu vida. La cruz es el lugar donde estoy dispuesto a morir a mi yo. Donde morir a mi voluntad y que sea la voluntad de Él. Morir a mis deseos y que sea lo de Él. Soy contado como enemigo de la cruz si no voy a ella. Soy contado como enemigo de la cruz si no deseo morir a mí mismo para que Cristo viva. La cruz es el lugar donde debo llevar y crucificar mis deseos, mis pasiones, mi carne. Es en la cruz, a ese lugar. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay una lucha siempre, mientras que tú vivas, va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Me va a pasar a mí y te va a pasar a ti. Y lo vives cada día. Pero ahora, aquí nos da la salida, cómo hacer para nosotros vencer a la carne. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús nos dice que vayamos a la cruz cada día, ¿verdad? Entonces, cada día acércate a esa cruz y lleva allí tus cargas, tus necesidades, tus pecados, tus cosas difíciles. Cuando aceptamos a seguir a Cristo como nuestro Salvador, no es que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos hacemos inmunes y es como que nos ponemos un chaleco antibala y de ahí en más, que pase lo que sea, total, yo ya estoy cubierto. No, es el momento donde también debemos apartarnos de nuestros pecados. Porque los pecados, si bien Jesús te salvó, te perdonó, los pecados que tú has confesado, Él dice que los echa al fondo de la mar y no se acuerda. Te los perdonó, los tuyos, pero los pecados siguen dando vuelta alrededor tuyo. El enemigo va a seguir buscando cómo destruir tu vida. Todos los pecados que antes había y nuevos todavía van a seguir dando vuelta, nuevas tentaciones. Ahora, debemos clavar voluntariamente en esa cruz nuestros deseos naturales. Esos deseos de la carne debemos llevarlo allí en la cruz. Ahora, la victoria de Cristo en la cruz no es que desde ahora en más nunca más te va a molestar el pecado. Sería fabuloso. Yo la compro, no sé. Pero ¿sabes qué? Los pecados te van a molestar. Ahora, hay algo que el pecado, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, hay algo que el pecado no puede hacer. Desde ese momento, el pecado no tiene poder para dominarte. El pecado no tiene poder porque fue vencido por Cristo. Pero nuestras vidas, cada día, así como Cristo dice, ven a la cruz, nosotros también el pecado está dando vuelta. Ahora, ¿a quién vas a dejar entrar a tu vida? Cuando tú te levantas cada mañana y abres las puertas de tu casa o las ventanas, ¿qué vas a dejar entrar? Porque esa es una decisión diaria también, una lucha diaria. Si vas a tener, no es que el pecado va a tener poder sobre ti. Si eres un cristiano, el pecado no tiene poder sobre ti. Tú tienes la capacidad y la voluntad para decir no y para decir, Señor, ayúdame. Y hacer como José, escapar. Pero también tú tienes esa capacidad de decir, ay, pobrecito, los dejemos entrar,
debe tener frío, lo acobijemos un poquito. Una mancha más al tigre no le hace, ¿verdad? Entonces, tú sí tienes el poder, si eres cristiano. Si no eres cristiano, no tienes el poder. Ahora, si dices, ay, no te imaginas cómo todos los días caigo en pecado. Bueno, acércate a Cristo. Acércate a Cristo, entrega tu vida a Él y Él te va a dar el poder para vencer al enemigo. Él te va a dar el poder para decirle no a la tentación. Porque tú solo no puedes, como yo tampoco solo no puedo. Si Cristo no está en mí, yo no puedo. Entonces, Él nos libra del poder del pecado y no debemos dejarnos dominar por Él. Por eso debemos entregarle todos los días esas tendencias pecaminosas que tenemos nosotros. Porque hay debilidades, porque la carne tira, como dicen, somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Y llevarlas allí, clavarlas en la cruz. Señor, no puedo con este pecado, no puedo con mi mentira, no puedo con mi adulterio, no puedo con mi fornicación, no puedo con mi pornografía, no puedo con mi tentación. Señor, ayúdame, e ir ahí a esa cruz. Y para esta tarea no estamos solos, porque ¿sabes quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que día a día va revelándote lo que tienes que entregar. Es el Espíritu Santo que te ayuda a cómo orar. Es el Espíritu Santo que te lleva a Cristo, si tú quieres. Es el Espíritu Santo que te dice, no lo digas, no lo hagas, no vayas. Pero somos nosotros los que tenemos la capacidad de decirle, cállate, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Fue en la cruz, el lugar que por fe Cristo vive en mí y yo tengo juntamente con Él victoria. La cruz es un lugar de victoria. Es un lugar donde el enemigo ha sido derrotado, Satanás ha sido derrotado. Es el único lugar donde tú te puedes aferrar y nadie te puede tocar. Mira, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. ¿Entiende por qué la cruz tiene tanto valor? Porque Jesús tomó mi lugar allí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo sé que usted no se aguanta quizás ni un varillazo en la espalda, pero Jesús se aguanta un montón de latigazos por mí. Piense así nomás, a cuero pelado, que su mamá lo agarra con un pedazo de cable, de videocable, ¿vieron? Y le entra a darle ahí por la espalda. Por desobediente le habrá recibido alguno de su madre quizás, pero Jesús fue por usted que los recibió. Y no fue un cable, fueron unos ganchos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin cruz no hay vida eterna. No por venir a la iglesia tienes vida eterna. En Cristo tienes vida eterna. En la cruz de Cristo, Él es el que te da vida eterna. Y es necesario venir a la iglesia para agradecer, para acercarnos a Él, para escuchar de su palabra. Sin cruz no hay victoria sobre la carne. No podemos vencer al enemigo, no podemos vencer nuestras tentaciones con nuestras propias fuerzas. Ya lo hemos comprobado que con nuestras fuerzas no podemos vencer a la carne. Porque antes, que cuando estábamos sin Cristo, nos relajábamos y, como dice el mundo, relájate y disfrutá. Y así era. Nos relajábamos y disfrutábamos del pecado. Y ahora yo te quiero preguntar, a vos que sos cristiano, ¿disfrutas el pecado? Porque te equivocas, sí te equivocas, como yo me equivoqué, tú te equivocas también. ¿Lo disfrutas?
o hay algo que te dice está mal. Lo que acabo de hacer está mal, lo que acabo de decir está mal, la manera en que reaccioné está mal. Y si nos sentimos mal, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. No podemos disfrutar, el pecado no lo disfruta. Antes lo disfrutabas, ahora ya no. Pero antes el disfrutar ese pecado te llevaba directo al infierno, directamente. Ahora tu vida es en Cristo y tienes vida eterna en el reino de los cielos. Amén. La cruz es el lugar de victoria sobre la muerte. Es el lugar de victoria sobre el pecado. Y la cruz es la mayor bendición de Dios para el hombre. Allí es en la cruz donde nosotros somos bendecidos. No eres bendecido con bienes materiales, eso es añadidura, son cosas que Dios nos da. Bendición es ser un verdadero cristiano, bendición es amar a Cristo, bendición es saber que tu nombre está anotado en el libro de la vida. Eso es bendición. La cruz fue la que abrió ese velo que separaba al hombre de Dios y fue ese camino que podemos tener comunión con Dios. Muchos adoran y le oran a imágenes, a pedazos de madera, a pedazos de yeso, a trapos y a cosas que ni ven y no saben si existen. Y adoran y le creen a eso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú eres un cristiano, tú adoras a Dios, al creador del universo, al que gobierna por sobre todas las cosas, al que a la orden de su palabra suceden las cosas, a que a la orden de su palabra fue la creación y a la orden de su palabra todo se va a terminar. Ese es el Dios al cual adoramos, ese es el Dios que es tu Dios al cual tú adoras a través de la cruz. Y desde ese momento que tú has aceptado a Cristo como Salvador, has comenzado a vivir una eternidad con Dios. ¿Sabe que el plan de Dios fue que el hombre viva eternamente? Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios no lo creó con fecha de vencimiento. Dios creó a Adán y Eva con la idea de que sea como uno de nosotros, ¿recuerda? Entonces, como es Dios, Dios es eterno. Ahora, a causa del pecado, la edad corruptible del cuerpo iba a tener antes vivían como 800, 900 años, cuando el pecado recién estaba comenzando a tomar fuerza, ya tenía fuerza, hubo mucha maldad desde el principio, pero después, a causa del pecado, a causa de la maldad, la edad de la vida del hombre, 120 años, 70 ahora en lo más robusto, a causa de la ciencia y cuantas otras cosas más, hoy 80, 90, pero se termina, el cuerpo se termina, pero el espíritu sí es eterno y va a tener una eternidad o en los cielos o en el infierno. Si aceptas a Cristo como Salvador, tu vida será en los cielos y si vives conforme a su voluntad, y si rechazas a Cristo ya estás condenado a pasar en el lugar que no es preparado para el hombre, porque es para Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿cómo es que vamos a la cruz? Colosenses 3, 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A ver, le voy a hacer un ejemplo, como lo hacía mi abuelo. A ver, pongamos que esta es tu vida. Esta es tu vida. Bueno, tu vida está, dice, escondida con Cristo. O sea, tú estás con Cristo, ¿verdad? Y ahora en Dios. Tu vida no se tiene que ver. Tu vida está en Dios. Vives, ya has comenzado a vivir una vida eterna. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba significa poner
prioridad a las cosas celestiales en nuestra práctica diaria. Es algo que lo hacemos cada día. Nuestra vida está con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Significa preferir lo eternal antes que lo terrenal. ¿Cuál es tu prioridad diaria? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿A dónde vas a salir? O orar a Dios, buscar más de su presencia, amarlo. Y sabes que cuando tú haces todas esas cosas, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. ¿Sabe? Es una garantía buscar a Dios en primer lugar, y todo lo demás va a volver en su tiempo, en su momento y de la forma que Dios quiere. Dice que este versículo, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros significa que vamos a ver, que cuando alguien nos vea a nosotros, ¿qué va a ver? A un cristiano, a un hijo de Dios. Va a decir, che, pero vos sos diferente. ¿Qué tenés? Hay algo diferente. Vos sí, vida eterna, a Cristo en tu corazón. Y de esa forma vas a... ¿Alguien quiere avergonzar a su padre alguna vez? ¿Hiciste algo a propósito para avergonzar a tu padre? ¿O intentaste vivir una vida donde el nombre de tu padre, el apellido de tu padre no sea avergonzado? Somos hijos de Dios y debemos vivir de tal manera que no avergoncemos ese nombre de Dios. ¿O cuántas veces hemos escuchado? Mira, este va a la iglesia, se golpea el pecho, así se llama cristiano. Hay otra frase más fea todavía, dice que comen santo, y la dejo para usted, vaya, busquen en el Google cómo termina. Entonces debemos vivir de tal forma de agradar a Dios, y es obedeciéndole. Charles Spurgeon decía, ustedes pueden quedaros con sus visiones, sus éxtasis, sus raptos y bailes. El único sentimiento que yo deseo es el de un profundo arrepentimiento, una fe humilde, y si tú tienes eso, pobre pecador, eres salvo. Eso decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¿Sabes? Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Nunca te olvides que eras un pecador y que tu paga era muerte y el lugar a donde tu vida iba era el infierno. Nunca te olvides de eso. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe? De todo esto no nos podemos escapar porque habla de nosotros. Eso éramos nosotros. Y no fueron tus fuerzas, no fue tu conocimiento, no fue tu estirpe, no fue que eras hijo de, sino que fue el amor de Dios que te acercó a Él. Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. Fue su amor. El coro de este himno que vamos a cantar enseguida dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Hay el título de un párrafo que le voy a leer que dice, Cristo subido a su trono por medio de la cruz. Dice el doctor Guthrie, hay coronas usadas por los monarcas
cuyo valor no sería posible de calcular. El precio pagado por las joyas es lo que menos importa. Esas coronas costaron miles de vidas, ríos de sangre humana. Pero en nuestra estimación, la corona de Cristo es de más valor que todas las demás en conjunto. Cristo llegó a ser rey en su muerte. Se humilló más que todos. Llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por medio de los escalones de la cruz. Hay un solo lugar y un solo camino al Padre, que es Jesucristo a través de esa cruz. No lo vas a poder hacer de otra manera. No lo puedes hacer con tus fuerzas. No lo puedes hacer solo. Necesitas de Cristo. Y sabes, cada día vamos a tener luchas. Posiblemente hoy estés luchando con distintas tentaciones, con pecados que has pasado y con pecados que están allí dando vuelta cada día. Quiero leerte una lista de pecados con la cual luchamos, de la cual debemos arrepentirnos, de la cual debemos llevar a esa cruz cada día. Y sabe, aún mientras las esté leyendo, yo no te puedo señalar porque yo puedo estar capaz que en todas. Pero tú sí sabes lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón, con lo que luchas. ¿Y sabes qué? Si quieres, hasta puedes cerrar tus ojos y desde este momento comenzar a decirle a Dios que te ayude. Decirle que te perdone, que te limpie, que cambie tu vida, que querés que Él sea tu Dios y querés vivir fielmente para Él. Primera de Corintios 6, del 9 al 10 voy a leer. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, aquel que tiene relaciones extramatrimoniales, aquel que tiene relaciones antes de casarse. También dice que no van a entrar a los cielos los idólatras. ¿Quiénes son idólatras? Todos aquellos que ponen cualquier otra cosa en primer lugar antes que a Dios. Ese es un idólatra. ¿Qué es lo primero en tu vida? Tú lo sabes. Los adúlteros, aquellos que engañan a sus parejas. Y dice que tan solamente cuando miras con deseo ya has adulterado en tu corazón. Dice que no van a entrar en el reino de los cielos los afeminados. Dios creó varón y mujer. Si te creó varón, tú lo sabes. Si te creó mujer, tú lo sabes. Dice, ni los que se echan con varones no entrarán en el reino de los cielos. Ya hay iglesias gays donde aceptan todo. No van a entrar. La palabra de Dios lo dice. Dios ama al hombre y sabe que hay pecado, pero detesta el pecado. No va a aceptar a nadie que abrace su pecado. Recuerda, sea el pecado que sea alguno de estos o sea alguno que piense que son más suavecitos. Ni los ladrones, ni los avaros, quien quizás quiere avanzar cada día más, que no sacia esa sed de las cosas materiales, que no puede ver aún necesidad en otros, no va a entrar. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Y quise buscar el significado o sinónimo de esta palabra. Y dice maldiciente, imprecatario, blasfemo, injurioso, murmurador, chismoso. No van a entrar en el reino de los cielos, sea lo más santo que sea, no va a entrar. Si hay chisme en tu lengua,
no va a entrar. Si hay mentira en tu boca, no vas a entrar. Y es por eso que Jesús dejó abierta ese camino al Padre a través de la cruz. Y es por eso que nos dijo, cada día a esa cruz, cada día a rendir todas nuestras luchas, todas nuestras pruebas, todas nuestras dificultades. Cada día. Los estafadores tampoco heredarán el reino de Dios. Dice que los mentirosos, el que se enoja, la ira, el enojo, la blasfemia, no van a entrar en el reino de los cielos. Es por eso que Dios nos da vida, para que podamos acercarnos a Él. ¿Hasta cuándo te da vida? No lo sabemos. No sabemos cuándo Dios dice, se terminó. Y ustedes habrán visto jugadores, deportistas, tienen toda la salud, hacen todo el ejercicio que quieren, y un día van caminando, pum, caen, se terminó. Tenemos fecha de vencimiento, que no lo sabemos nosotros, lo sabe Dios. Y no está determinada por una enfermedad, sino que está determinada por Dios. Ni siquiera por la edad, está determinada por Dios. No pierdas tiempo en volver a Él. No pierdas tiempo en acercarte. Lleva todas tus dificultades a Él, tus luchas. Cierra tus ojos. Señor, somos tan necesitados de ti. Señor, nuestras vidas se rodean de pecado. Señor, la tentación viene a nosotros cada día y muchas veces cedemos a ella. Señor, sabemos que tú en la cruz nos has dado y tú en la cruz has vencido el poder del pecado. Señor, sabemos que si estamos aferrados a esa cruz, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Señor, queremos acercarnos hoy nuevamente. Señor, porque hay tantas luchas en mí. Señor, tantas dificultades, tanto pesar. Señor, aún me siento tan lejos de tu presencia, me siento tan lejos de ti. Siento que el pecado me zarandea, el diablo hace lo que quiere con mi vida. Señor, y hoy quiero tomar una decisión firme de seguirte. Señor, y me acerco a ti para pedirte que perdones mis pecados. Señor, que ese espíritu, ese corazón negro quede blanco como la nieve. Señor, me presento delante de ti, confieso que soy un pecador, que hay pecado en mí. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Señor, lávame, lávame, lávame. Te necesito. Señor, no puedo vivir quizás una doble vida. No puedo vivir renegando de ti. No puedo vivir, Señor, pensando siempre en hacer mal, pensando en alejarme. Señor, quiero serte fiel. Quiero amarte, quiero entregar nuevamente todo lo que soy. Señor Jesús, ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia. Señor, tú estás escuchando las oraciones. Tú estás escuchando esas oraciones de cada corazón. Señor, tú eres aquel que perdonas los pecados, aquellos pecados que confesamos. Dice que tú los arrojas al fondo de la mar y nunca más te acuerdas. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de recordarnos y el enemigo nos recuerda y nos trae vergüenza, nos trae temor. Pero Señor, tú no te acuerdas. Señor, que nuestras mentes sean solamente puestas en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Señor, perdóname porque he renegado de ti. Perdóname, Señor, porque he murmurado. Perdóname porque soy un mentiroso. Perdóname porque mis ojos, Señor Jesús, ven el mal. Perdona porque mis pies son presurosos a correr hacia el mal. Perdona. Perdona,
porque mis manos son inmundas, Señor. Límpiame, 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 lávame con esa sangre preciosa. Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Que nuestros oídos espirituales sean abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos acerca a ti, que nos habla y que nos enseña cómo orar y qué orar. Sí, Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero tú no soportas el pecado. Señor, límpianos, límpianos. Señor, quiero conocerte cada día más, quiero entregar mi vida, quiero rendirme a ti, estar a tus pies, estar en tu presencia, conocerte más. Señor, alabarte, vivir una vida en obediencia, vivir una vida agradable a ti. Señor, una vez más me acerco a ti. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Te necesito, Señor.